Al ser la historia un insumo fundamental e intelectual para conservar las experiencias humanas y explicar el presente, y el periodismo por su parte una herramienta que permite el intercambio de sentidos relacionados con los procesos de representación y significación inherentes a la cultura, nos permitimos cuestionarnos el por qué en las revistas actuales de Diálogos de la Comunicación de Felafax y Palabra Clave de la Universidad de La Sabana no se encuentran información histórica sobre el periodismo en el periodo de las décadas de los 50 hasta los 70 en el contexto latinoamericano. A continuación, les contaremos el desarrollo de esta investigación. En la década de los 50 se empieza a ser consciente de la importancia del estudio de los periodistas. En Latinoamérica, después de la creación de la OEA en el 48, comienza la preocupación por la creación de organizaciones que procuraban ser el espacio para el afianzamiento del gremio periodístico. La Guerra Fría fue motivo de división en el gremio, ya que polarizó el mundo en las ideologías capitalistas y comunistas y, por supuesto, los periodistas. En Colombia, para esta misma década, se fue testigo del conocido conflicto entre liberales y conservadores, que trajo como consecuencia un periodismo partidista, lo cual conllevó a que esta fuera reconocida por ser la década de mayor violencia de tipo político en el país. En 1953, cuando Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder, y junto con Laureano Gómez, Roberto Urdaneta, la Junta Militar y Alberto Lleras proclaman que en la relación gobierno-periodismo debía existir la censura. Con la llegada de la televisión al país en 1954 por el general Rojas Pinilla, las audiencias comenzaron a tomarse el medio, a masificarlo hasta convertirlo en un competidor de la prensa. Aquí es cuando la UNESCO habla sobre la formalización del periodismo, de manera que se fusionan todos los medios masivos junto con la prensa escrita, dando como resultado las facultades de comunicación. En los 60 está Lleras Camargo como presidente en los primeros años del Frente Nacional, dando una censura de tipo económico. Se evidencia cuando el Estado, al ser promotor de la pauta publicitaria en los periódicos, deja en la quiebra a los dueños de la prensa junto con su gremio, para evitar que las distintas corrientes políticas se propagaran en este medio, así como la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que propone que nadie paute en los periódicos. Es hacia 1968 donde los dueños de los medios y el SIP se oponen a los periodistas. Los primeros defienden que los periodistas no deben tener tarjeta profesional ni diploma porque están violando un principio de los derechos humanos que dice que toda persona es dueña de su libertad de expresión. Pero claro, detrás hay unos intereses económicos en el que a los asalariados no les convenía contratar a periodistas porque era más costoso. En contraposición, el gremio periodístico defendía que ni el Estado ni los dueños de medios debían controlar el mercado, sino que debían ser ellos mismos, los propios periodistas, quienes decidieran el pago, quiénes entraban o no y qué función cumplían en el oficio. Ya para los 70, con Misael Pastrana en la presidencia, se logra llegar a un consenso en el cual 5 años después llegaría la tarjeta profesional para los periodistas, en la que se habla explícitamente de un contrato a término indefinido, lo que quiere decir que no habría necesidad de referendación. Luego de consultar las revistas de comunicación, Palabra Clave, Revista de la Universidad de La Sabana y Diálogos de la Comunicación, de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX, hallamos que hay muy poca difusión de artículos sobre la historia general del periodismo y casi ninguno relacionado con las décadas especificadas. Sin embargo, estas revistas hacen especial énfasis en los problemas actuales de la comunicación. Pero es preocupante el hecho de que no se ocupen temas históricos que ayuden a dilucidar el origen de estas problemáticas para encontrar una posible solución. A partir de esto, creemos que las razones por las cuales hay una carencia de artículos sobre estas temáticas en estas revistas son: primero, el desinterés de los investigadores respecto al tema; segundo, la falta de documentos o archivos periodísticos de la época para sustentar las investigaciones; tercero, la falta de divulgación. Realmente, medios como la televisión, por ejemplo, logran colonizar como la cotidianidad de las familias, etcétera, etcétera, y en esa medida, digamos, pues el ejercicio del periodismo cambia en la medida en que brincamos, digamos, de un relativo monopolio de la prensa escrita hacia una cosa, digamos, mucho más audiovisual, pero que sobre todo se convertía, digamos, como en el periodismo se convertía, digamos, en ese
en ese lugar donde se monopolizaba la información, de alguna manera. Entonces el periodismo entra a formar parte un poco del modo mismo en el que la gente lograba ver el mundo y crear su propio significado a partir de él, y creo que eso se da sobre todo en la década del 50 y del 60. La verdad es que eso no depende como ni de mí ni de las políticas editoriales de la revista, sino depende de la comunidad académica que es quien produce los artículos. Entonces, claro, de lo que llega realmente hay muy poco relacionado con historia del periodismo. Digamos, acá en nuestro ámbito que hayan llegado a la revista, estarían por los trabajos de Julián Penagos, algunas cosas de Eduardo Gutiérrez, que es profesor de la Universidad Javeriana, y llegan algunas cosas un poco sobre ficción histórica española o cosas así, pero en temas propiamente atinentes a la historia del periodismo es muy poco lo que llega. Es decir, eso más que un síntoma de una política editorial o algo así, que no hay tal, tiene que ver con el hecho de que la comunidad académica trabaja poco en el tema. Entonces, en la medida en que se trabaja poco, pues hay... Lo que pasa es que, digamos, el campo de la comunicación es tan amplio, los problemas son tantos que pues hay muchas cosas que podrían ser interesantes de publicar. Digamos que como editor uno está supeditado a recibir el material, ya que ahora que Signo y Pensamiento no es monográfica, entonces se reduce un poco a procesar los manuscritos que se reciben en cuanto a la evaluación de su calidad y todo eso. El problema con las revistas que son monográficas, como lo que te decía, es que eso obliga a que tú corras el riesgo, eso lleva a que tú corras el riesgo de no recibir suficiente material. Entonces, si digamos se hace una convocatoria para un número y ese, no sé, periodismo entre los 50 y 70 en Colombia, quién sabe cuántos investigadores acá estén trabajando ese tema. ¿2? No sé. ¿3? No sé. Muy pocos, realmente. Entonces esa es una cosa que también toca considerar cuando uno piensa en un número monográfico. Eso, sin duda, es síntoma de una profesionalización de las facultades de comunicación, en las que la reflexión está un poquito eclipsada en pos más de las rutinas propiamente profesionales del ejercicio de la profesión misma del periodismo. Creo yo que eso es lo que sucede, y la forma en la que eso se refleja claramente es en la producción que los académicos intentan divulgar en revistas indexadas o en revistas científicas como palabra clave. Yo creo que es eso, es digamos un síntoma de lo que sucede adentro de las facultades. Una cosa es que haya clases de historia del periodismo o de historia de la comunicación e incluso de historia social de la comunicación, y otra cosa que los académicos estén interesados un poco en reflexionar sobre el tema, y más aún de difundirlo en una revista además revisada por pares, ¿no? Lo cual dificulta además muchísimo la publicación del artículo. Luego de haber escuchado este último testimonio, sumado con el del editor de la revista Signo y Pensamiento, Alcides Velázquez, decidimos que es cierto que no existe un interés entre la comunidad académica por investigar este tema tan importante, terminando en la falta de divulgación. Es probable que sí existan registros periodísticos de la época, pero por la falta de investigación sobre el tema, no se puede saber con certeza si nuestra hipótesis al respecto es cierta o no. Sin embargo, aún creemos que es de suma importancia investigar la historia para poder comprender más ampliamente los problemas actuales de la comunicación, y nos preocupa esta falta de interés por parte de los académicos en los temas históricos de la comunicación que se deberían publicar en revistas del mismo campo. Es importante recalcar que nuestra investigación fue con base en las publicaciones de 2 revistas de comunicación social, en donde la información sobre nuestro planteamiento es casi nula. Ahora bien, al detenernos un momento en la revista de Signo y Pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana, encontramos una mayor presencia de artículos sobre el ejercicio del periodismo en estas décadas del 50 al 70. En definitiva, la historia es un insumo fundamental, pero es larga y sobre todo con muchísimas versiones. Sin embargo, insistimos como grupo en la importancia de la investigación de manera permanente, de modo que no existan estos vacíos y así podamos salvaguardar nuestra memoria.